Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Bautista, le doy la bienvenida a este segundo capítulo de Mundo Jazz, una serie en donde estoy tratando de contar la historia del jazz de manera absolutamente informal. Esto no es didáctico ni tiene carácter documental, sino de conversatorio, ¿no? El jazz, como dijimos en el capítulo anterior, que se llamó El Origen, nació en la ciudad de Nueva Orleans. Músicos generalmente autodidactas que le dieron vida a la ciudad de Nueva Orleans a través de lo que después se conoció como jazz. Y en este capítulo, que se llama De fiestas, funerales y burdeles, vamos a hablar un poco del espectro en el que se movían, el espectro de actividades en el que se movían los músicos de jazz. Decíamos que el género se nutrió originalmente del blues y del ragtime. Sobre todo el ragtime fue muy importante, tanto que su influencia llegó hasta los años 30. Los pianistas de Harlem, por ejemplo, tenían el estilo de Scott Joplin, del ragtime de Scott Joplin. Pero no solo estos dos géneros nutrieron al jazz, también las marchas militares fueron importantes, porque muchos de los músicos del jazz original aprendieron a tocar mientras estaban en el ejército, integraban las bandas del ejército, y de ahí sacaron parte de su repertorio original, que después fueron modificando, por supuesto. También un género muy importante fue los spirituals, el género, la música religiosa, spirituals y el gospel, las armonías, sobre todo las armonías vocales, enriquecieron al jazz. Estas armonías las llevaron a los instrumentos. ¿Cómo fueron las primeras bandas de jazz? Bueno, su formación era de acuerdo a las actividades, porque si amenizaban fiestas pequeñas, podría ser una banda, una orquesta, un grupo de cuerdas que tenía violines, banjos, bajo, el contrabajo, por supuesto, y algún viento como el clarinete, una trompeta, un trombón, pero no más de eso, o algunas otras un poquito más grandes, como la Creole Jazz Band de King Oliver. Esto es una banda pequeña, digamos, ¿no? Pero King Oliver llegó a ser fundamental dentro de la historia del jazz de Nueva Orleans. Pero luego, para los desfiles, para los eventos políticos, para eventos mucho más grandes, había bandas mucho más grandes, como esta, por ejemplo, que fue una de las primeras bandas de jazz, en donde ustedes pueden apreciar las secciones de trombones, de trompetas, clarinetes, tambores, banjos y tubas. La tuba fue un instrumento muy importante dentro del jazz originalmente. Eso que pueden ustedes escuchar al fondo, que hace es la tuba llevando la parte del bajo, haciendo la parte del bajo. Pero bien, estos músicos que en el día participaban de estas actividades, en la noche se iban a trabajar en la zona roja de Nueva Orleans, el barrio Storyville, que estaba lleno de cabarets y de burdeles. Ahí tocaban ellos burdeles como el de la señorita Lulu White, y también el de otra señorita llamada Hilma Byrd, que es esta precisamente. Estas muchachas trabajaban en la casa de Hilma Byrd, y ahí tocaba el piano Jelly Roll Morton. Entonces decimos, estas bandas allí afinaron su repertorio, ahí se hicieron fuertes, ahí comenzaron
a trabajar sus solos. Mucho del repertorio estaba dedicado a las muchachas, de las cuales muchos se enamoraban, o al alcohol. Esto se llama "Mi jarra tiene un agujero y ya no podemos comprar más cerveza". Esto se parece mucho a lo que se escucha frecuentemente acá cuando hay unos que toman demasiado pronto, que se acaban rápido el vaso de cerveza y dicen: "Tiene hoyo este vaso". Pues es lo mismo. Entonces ese era el repertorio en el que se movían y las zonas en las que se movían los músicos de jazz, en fiestas como bodas, cumpleaños, en desfiles, en funerales, que es una característica de Nueva Orleans, el desfile musical que va acompañando al cortejo fúnebre, y en la noche cabarets y burdeles. Repito, esto era en la zona roja, conocida como Storyville, del barrio Storyville, pero que los músicos nunca llamaron así. Los músicos lo conocían sencillamente como el barrio. Pero esto tuvo corta vida, porque en 1917 llegó la prohibición del consumo del alcohol. Entonces ese barrio fue cerrado prácticamente. Su actividad fue cerrada, las casas de cita, los burdeles fueron cerrados, la prostitución fue prohibida y esos músicos tuvieron que emigrar para seguir viviendo. Pero en medio de eso, en 1917, se dio el éxito, la grabación de las primeras canciones de jazz que tuvieron éxito dentro del público. Irónicamente, fue una banda de músicos blancos, la Original Dixieland Jazz Band, de un señor de apellido La Barbera. Ellos aprendieron a tocar viendo y alternando con músicos de color, pero como era una época de tantos prejuicios, de racismo y misericordia, los músicos de color tenían un freno y eran mal vistos. Entonces estos músicos blancos, se puede decir, aprovecharon y cambiando el nombre, denominando Dixieland a la música jazz, aunque después le pusieron el apellido jazz, fue que tuvieron éxito con temas, grabaciones como esto que ahora vamos a escuchar. El Rag del Tigre, Tiger Rag. Esta es la Original Dixieland Jazz Band, grabación de 1917. Qué sonido, ¿no? Pero tuvieron un gran éxito. Hicieron después giras por distintas ciudades de los Estados Unidos e incluso fueron a Europa, estuvieron en Londres y en París, donde tuvieron mucho éxito. Pero su primera grabación, su primer gran éxito fue Sweet Georgia Brown, la canción dedicada a la dulce Georgia Brown. Una canción que años después fue adoptada por el famoso equipo de básquetbol, los Trotamundos de Harlem, que la convirtieron en su tema y la llevaron por todo el mundo. Incluso ahora, porque el equipo, aunque ya en decadencia, sobrevive, anda por todo el mundo aún, y llevan siempre el calentamiento, esa de exhibición que ellos hacen con todos los malabares, pasándose la pelota por todas partes y entre ellos con distintas partes del cuerpo. Tiene como fondo siempre esta versión de Sweet Georgia Brown, esta versión silbada que fue grabada allá por los años 40. Pues bien, de esta forma vamos terminando este episodio de los ambientes en donde se movía el jazz, se movían los músicos de jazz que tuvieron que emigrar por la prohibición, por el cierre de sus centros de trabajo en Nueva Orleans. Emigraron hacia un par de ciudades donde la prohibición era totalmente ignorada. ¿Por qué? Porque la mafia era la que dominaba
Chicago, con Al Capone como gran estandarte, con Lucky Luciano, New York. Esas ciudades acogieron a grandes estrellas de Nueva Orleans, gente como Jelly Roll Morton, como el trombonista Kid Ory, el clarinetista Sidney Bechet y el trompetista King Oliver, que llevaba en sus filas a un par de jóvenes, el trompetista Louis Armstrong y la pianista Lil Harding, que luego se casarían. Lil Harding, un caso muy interesante, la primera mujer, ya una músico profesional de jazz, la primera pianista profesional de jazz, que incluso ella tenía formación académica. Pues bien, nuestro siguiente capítulo, para el cual los espero, se llamará Chicago, New York, porque ahí fue donde el jazz se terminó de desarrollar, donde se dieron las primeras ya grandes estrellas para todo el mundo. Soy Carlos Bautista, agradezco su atención a este Mundo Jazz. Hasta la próxima.